Bienvenidos hermanos a Revitaliza tu Fe Católico. Bienvenidos y tenemos un tema bien importante. Mientras allá afuera de la iglesia hablan y hablan de muchos temas a la vez. Se podría decir que el no católico tiene un manual de cómo atacar a la iglesia, de cómo atacar a los dogmas y a las creencias de la iglesia católica. Inclusive diciendo cosas que la iglesia no enseña. El tema que tengo para con ustedes hoy es demostrar bíblicamente lo contrario de lo que dicen los hermanitos separados. Que María, Madre de Dios, tuvo más y más hijos. Que fue una mujer usada por Dios para una obra y después se unió en matrimonio con José y tuvo más hijos. Es decir, más hijos aparte de Jesucristo. Para empezar, mis queridos hermanos, ellos nunca te van a dar una cita bíblica donde diga que Jesús tuvo más hermanos. Ellos te van a dar una cita bíblica, de hecho usan dos citas bíblicas, donde dicen que María tuvo más hijos. Para empezar, vamos a entender algo. Cuando ellos dicen hermanos de Jesús, automáticamente dicen, ahí están los hijos de María. Y todo es, la equivocación está en eso, en confundir hermanos con hijos. En el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, en el capítulo 12, verso 5, dice, tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, con todos los bienes que habían adquirido y todas las personas que habían reunido en Yarat o Harat. Estamos hablando de Abraham, el cual dice, Abraham tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot. Cuando decimos a sobrino, Lot, bueno, entonces él es su sobrino. Lo entendemos. Cualquier persona lo puede entender. El tío, el sobrino. Abraham, el tío. El sobrino es Lot. Eso es en el capítulo 12, verso 5. Pero en el capítulo 13 del mismo libro de Génesis, en el verso 8, dice la palabra de Dios. Abraham dijo a Lot, no quiero que haya altercado entre nosotros dos, ni tampoco entre sus pastores y los míos, porque somos hermanos. Lo volvemos a repetir, la palabra de Dios dice, Abraham dijo a Lot, no quiero que haya altercados entre nosotros dos, ni tampoco entre sus pastores y los míos, porque somos hermanos. En el capítulo 12, verso 5 del libro de Génesis dice que es su sobrino, pero aquí en el capítulo 13 ahora lo está nombrando porque somos hermanos. Es la tradición judía de aquel entonces, a los parientes, sobrinos, tíos, cuñados, sobrinos, cuñados, todos, y más si eran de la misma tribu, se decían hermanos. Entonces, de ahí empieza la confusión. Por eso cuando vemos en la Biblia, en el capítulo de San Mateo, vamos a ver, aquí lo tengo apuntado en la Biblia, en el capítulo 12, verso 46 del Evangelio de San Mateo, y esta es la cita bíblica que te van a dar el hermano separado. Estaba todavía hablando con el pueblo cuando su madre y algunos parientes que estaban fuera trataron de hablar con él. Alguien dijo a Jesús, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y preguntan por ti. Palabra de Dios. Dicen ellos, estaba todavía hablando, ¿verdad? Estaba todavía hablando Jesús pues con el pueblo cuando su madre y algunos parientes que estaban afuera trataron de hablar con él. Alguien dijo a Jesús, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y preguntan por ti. Y ahí dicen los hermanitos separados, órale, ahí está. Mateo 12, 46. Ahí están los hijos de María. Mateo
capítulo 12, en el verso 46. Vamos a seguir leyendo. Todavía estaba hablando a la multitud. Vamos a leer otra versión. Todavía estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos que estaban afuera trataban de hablar con él. Verso 47, alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Pero ahí termina. Ya no te van a decir más nada. Dicen, ahí están los hijos de María. Bueno, pero vamos a leer el verso 48. Dice, Jesús le respondió, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, agregó, estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, ese es mi hermano y mi madre. Palabra de Dios. Entonces, Jesucristo dice que todo aquel que hace la voluntad de Dios, pues esa es su madre, esos son sus hermanos. Pero volvemos a lo mismo. El hermanito separado dice que porque ahí dice hermanos, pues dice hijos de María. La Biblia no va a decir eso, nunca. Vamos a leer la otra cita bíblica, bueno, porque ya les encontraron hasta, no nada más los hijos, sino que hasta les encontraron los nombres de hermanitos separados y con una mala interpretación bíblica. Dice en Mateo 13, en el mismo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, en el verso 55 de Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, verso 55, dice la palabra de Dios, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Bueno, dice en el verso 57, y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces Jesús les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y bueno, dice en el 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. En el verso 53 dice que cuando Jesús terminó estas parábolas se alejó de allí. Y al llegar a su pueblo se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados de dónde le viene, le decía, esa sabiduría y ese poder de hacer milagros. ¿Quién eran los que preguntaban de dónde viene esa sabiduría, ese poder para hacer milagros? Pues los fariseos, los hipócritas, aquellos que en constantes ocasiones buscaban la forma de hacerlo caer, de hacerle una trampa para que cayera y poderle acusar de algo. Esos son los que le están diciendo, ¿qué no es ese el hijo del carpintero? ¿Qué no es ese el hijo de María? El hermano separado, cuando usa este argumento, prácticamente está diciendo que Jesús no es el Hijo de Dios y que en él no se cumplió la profecía. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que los fariseos. Los fariseos dijeron eso precisamente para despreciar a Jesucristo y no darle la divinidad que se merece como Hijo de Dios. Es por eso que están diciendo con desprecio, ¿que no es ese el hijo del carpintero? Mis hermanos, dice la palabra de Dios. Bueno, ya aclaramos ese punto. Primero que nada, en el Antiguo Testamento y la cultura decía que familiares, parientes, se nombran por hermano, pero eso no quiere decir que sean hijos de la misma persona. Bueno, encontramos pues que lo hacían para despreciarlo, le daban ese tono de desprecio al decir hijo de María o del carpintero, porque no querían aceptar la divinidad de Jesucristo. Por eso dice que él como profeta es despreciado en su propia tierra. Si María hubiera tenido otros hijos, Jesús no los hubiera encomendado a un extraño.
Este es un argumento que, bueno, ahí ya el protestante ya no va a saber qué decir. Si Jesús tenía más hermanos, o en este orden, María tenía más hijos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, verso 25, Jesucristo le dejó a María, o mejor dicho, le dejó una encomienda a Juan, que se encargará de María. ¿Por qué no se lo dejó a sus otros hermanos? Es más, Juan no era hermano carnal de Jesucristo, mucho menos hijo de María. Entonces, ¿dónde están los otros hijos para que se encargaran de él? El marco histórico de la cultura de aquel entonces era que una mujer en desgracia, como la situación de María, al morir Jesucristo iba a quedar sola, pues era necesario que alguien se encargara de ella. Bueno, mejor dicho, si le pasaba una desgracia como esa, ella estaba condenada a morir apedreada o simplemente sacarla del pueblo porque la demás gente no querían que les cayera la misma maldición que le cayó a ella. Entonces, para no, precisamente no les caiga supuesta maldición, pues la marginaban, la sacaban. Acuérdense de los leprosos, cómo los sacaban del pueblo, porque estaban en maldición, porque estaban en pecado, porque estaban pagando algún tipo de condena. Entonces por eso los excluían, los sacaban del pueblo. Jesucristo sabía que eso le podría pasar a María. Por eso es que le encomienda al discípulo amado, a Juan, a su madre. Dice la palabra de Dios: junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a la madre y junto a ella a su discípulo más querido, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa. El Evangelio de San Juan, capítulo 19, versos 25 al 27. ¿Y qué hizo el discípulo? El católico cree y se considera primeramente discípulo del Señor Jesucristo. Y si el maestro me dice, llévala, yo como discípulo obedezco. ¿Cuál es el problema? ¿A poco voy a hacer lo que dice el protestante? ¿Lo voy a cuestionar? ¿Acaso voy a negarle su voluntad en ese momento de cruz? Pues el discípulo amado, Juan, no tuvo ningún problema y la llevó a su casa. ¿Cuál es el resultado de haberlo llevado? Teológicamente les cuento algo. En una ocasión, Jesucristo iba con sus apóstoles y llegaron a un lugar donde ya prácticamente estaban cansados, estaban pues con hambre, querían descansar y estaban en una región que no los querían, los samaritanos, y no había intenciones de que los dejaran quedarse en ese lugar. Y el apóstol Juan, junto con Santiago, le dijeron al maestro: si tú quieres, haremos que caiga lumbre del fuego. Es decir, que con espada harían que los respetaran para poderse quedar ahí. Y Juan le dijo eso al Señor. El Señor hablaba con amor. El Señor nunca aceptó la violencia. Pero en esa ocasión a ellos les dijo, o les puso, no sé si por humor, no sé si por su temperamento, pero les puso los hijos del trueno. Es decir, que eran muy arrebatados y se llenaban de ira fácilmente. Entonces les puso el Señor los hijos del trueno. Bueno, a lo mejor usted, hermano, o yo, en veces todavía nos comportamos como los hijos del trueno. Pero, ¿por qué es el comentario? Porque Juan, cuando se llevó a María a su casa, resulta que al llevarla a su casa, Juan se transformó. Aquel que estaba todo el tiempo lleno de ira, ahora lo miramos escribiendo la primera carta de Juan, el Evangelio de Juan precisamente. Bueno, miramos la primera carta de Juan donde nos dice: Dios es amor. El que no conoce a Dios
el que no conoce el amor no ha conocido a Dios. Dios es amor. ¿Cómo puedes decir a tu hermano que amas a Dios si no lo ves, y aborreces a tu hermano que sí lo ves? Constantemente lo vamos a mirar hablando del amor. Es decir, que cuando Juan se llevó a María a su casa, el Señor le transformó el corazón, pero porque estaba en la presencia de su madre, María. Así es que, mis queridos hermanos, pues yo no sé cuál es el afán de un hermano que se convierte al Evangelio, de que ahora ama al Señor Jesucristo. Dicen ellos, Romanos 10:9, lo acepto como Señor mi Salvador, que Dios lo levantó entre los muertos y serás salvo, hacen la profesión de fe. Pero luego empiezan a despreciar a su madre, a la Madre de Dios, a María Santísima. Entonces, un buen cristiano, un buen discípulo, no va a cuestionar al Señor. Un buen cristiano va a tomar a María y la va a llevar a su hogar. Así es que en ese orden, pues se podría decir que nosotros somos hijos de María. Por eso es que decimos que somos hijos de María. Y bueno, por eso también nosotros decimos que tengo otra cita bíblica. Por eso nosotros también decimos que somos hijos de Dios, somos hijos de María, y María Santísima es nuestra madre. El hermanito separado se reúnen en su templo, y ya reunidos todos se llaman hermanos, pero obviamente no todos son hermanos de la misma madre, sino que lo dicen, somos hermanos en un sentido espiritual. Así que, mis queridos hermanos, que no te anden engañando. Si María tuvo más y más hijos, pues entonces no se cumplió la profecía de Dios Padre, de que vendría el Salvador por medio de una virgen, que sería virgen antes, durante y después del parto, que se encuentra desde el profeta en el capítulo 7, verso 14 del libro de Isaías. El Señor les dará una señal. La joven está embarazada y dará a luz un varón. De nombre le pondrán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es decir, una joven, una doncella, una virgen, tendrá un hijo. Esa será la señal de que viene el Hijo del Hombre. Aquella señal de que viene el Emmanuel, aquella señal de que viene nuestro Salvador, se cumple en María cuando se le anuncia el ángel, ¿verdad? En el Evangelio de San Lucas capítulo 1, verso 25. La señal se cumplió, ella aceptó, y si ella tuviese más hijos, pues entonces diríamos que no se cumplió la señal y que estamos siguiendo a un Cristo equivocado. Entonces estaríamos como aquellos fariseos que hasta en la actualidad se encuentran en el libro de los lamentos, orando y esperando al Mesías, e inclusive esperando las profecías que para ellos no se han cumplido. Mis queridos hermanos, esos son los argumentos. María no tuvo más hijos. Jesucristo tiene más hermanos, pero hermanos espirituales. Bendiciones, mis queridos hermanos, paz y bien.